pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas. Bueno, hoy tenemos el set de nuestro podcast muy animado y como veis tengo un invitado que probablemente es el invitado más especial que pase por aquí. Es pequeñito en tamaño y en años, pero es muy, muy grande. Tenemos aquí a un superhéroe, Mael. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, como te dije antes, quiero que me cuentes la historia del dragón, que yo no la conozco. ¿Me la puedes contar? Contamos la historia del dragón. A ver, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. Mael vivía ¿De qué color era el dragón? Verde. ¿Verde? Mael vivía en una Isla. isla con su hermanito Olay. Olay. Y era un poco Travieso. travieso. Y le gustaba mucho la saben. Chulas. Y un día, ¿qué pasó? ¿Qué encontró? Encontró un dragón en una cueva que era de color Verde. verde. Y ese dragón, ¿qué hizo? ¿Se hizo amigo de él? Y entonces poco a poco empezaron a volar. A volar. Y empezaron a buscar muchos más amigos, ¿a que sí? Pero un día apareció en el cielo, ¿qué apareció en el cielo? Un dragón de color Lo rojo, que era muy malo. ¿Cómo se llamaba ese dragón? meningococo. Meningococo. Pero el superhéroe Mael, ¿qué fue lo que hizo? Luchó contra... Él. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó, hijo? Yo. Ganaste tú. Solo que había mucho fuego, ¿a que sí? Y como había mucho fuego, tu dragón te protegió. Pero, ¿qué tuvimos que dejar? Las manitas y los pies, ¿a que sí? Pero ahora tenemos el que tenemos aquí. Las piernas de lo Piernas de robot que nos dan muchísima fuerza. Y dentro de poco que vamos a poner también las prótesis, las manitas, ¿a que sí? ¿Sí? Y al final, ¿quién venció? También le usamos. ¿También de dinosaurios? Vale, pues las buscamos de dinosaurios, claro que sí. Bajamos. Sí, bajas ya. Muy bien, campeón. Jo, gracias por contarme la historia, Mael. Claro, yo no la sabía y necesitaba que me la contaras y es impresionante. Madre mía, Pablo, que no sabes la ilusión que me hace y el privilegio que siento de verdad que estéis aquí con nosotros para hablar de vuestra historia, para hablar de Mael y bueno, y todo lo que implica pues esto que habéis pasado, ¿no? Cuéntame un poco, bueno, desde el principio, ¿en qué momento o cómo aparece la enfermedad? También, porque bueno, los que tenemos hijos y hemos tenido hijos o van a tener, pues para ver cómo hay que hacer y cómo lo habéis hecho vosotros. Sí, cómo actuar. Bueno, lo primero, daros las gracias por dejarnos estar aquí y contar nuestra historia. La historia, bueno, digo nuestra, pero la historia en realidad es de Mael, que es el protagonista. Y bueno, nada, a ver, todo esto surge un jueves saliendo de la guardería. Mael es un niño, nos pregunta mucha gente, Mael es un niño que está vacunado, es un niño sano, es un niño que nunca tuvo ningún tipo de enfermedad grave. Y nada, lo que decía, surge un jueves, sale de la guardería, dice que tiene un dolor en el hueco popliteo, detrás de la rodilla. Pero bueno, transcurre un poco el día y juega tan normal. Jugamos en la piscina, estuvimos nada, pasándolo bien. Y cuando llega a las 5 más o menos la hora de ir a un cursillo, se vuelve a quejar otra vez de ese dolor. Entonces, bueno, es un niño que no se suele quejar. Entonces dijimos, bueno, vamos al médico a ver lo que pasa. Le hicieron una exploración y sí que, bueno, en la primera exploración sí que se veía que había algo en la rodilla, pero no sabía muy bien lo que era. Entonces nos derivaron a Cabueñes. Y en Cabueñes estuvimos allí, estando allí, le empezó a subir la fiebre. Pero bueno, lo mismo, con una fiebre. Todos los niños tienen fiebre alguna vez en la vida. Obviamente no es un síntoma que te dé, que te ponga tampoco sobre aviso. Y haciéndole allí una ecografía, sí que dijeron que bueno, tenía una pequeña distensión en el músculo, bueno, en el hueco popliteo. Entonces dijimos, bueno, pues lo normal. A ver, le tiene dolor, tiene tal, un poco de fiebre, pues nada. Nos dieron Dalsi, Apiretal, lo que se da a todos los niños, y nos fuimos para casa. Cayó rendido, le dimos el Dalsi y la pireta a las 8 o 9 de la tarde, se durmió. Pero bueno, luego empezaron a suceder ahí pues eso, diversos episodios que nos pusieron ya un poco. Despertó a la 1 de la mañana y vomitó, pero insisto, es otro síntoma, un niño te vomite que obviamente no piensas que va a derivar en esto.
Pero bueno, luego tuvimos la gran fortuna, que aquí se inició todo el proceso, y digo fortuna porque fue él el que desde el primer momento dio la voz de alarma. A las 5 de la mañana despertó muy aturdido, y al sentarlo en la bacenilla para decir que le dolía la barriguita, encendimos la luz y vimos que había unas petequias, unas manchas moradas, y bueno, la mamá, la suerte que tenemos también en casa es que la mamá es enfermera y dijo, esto no es bueno, corre. Entonces, ¿dónde las tenía? ¿Las piernas? no, tenía una en la cadera y otra otra en el pene. Y nada, nos asustó, obviamente, nos asustó muchísimo. Y nada, insisto, la mamá que sabíamos al 112, cogimos al crío pequeño Lai con 1 añito, yo cogí a Mael en volandas, y de la que íbamos a Cagüeñes le dijimos, por favor, necesitamos que nos digas si vamos a Luca o vamos a Cagüeñes. Y con el cuadro que tenía el niño nos dijeron, ir a Cagüeñes ya, que necesitáis una primera valoración. Fuimos a toda velocidad, aparcamos como pudimos, yo cogí al niño, no se hizo ningún tipo de triaje, directamente lo puse en la camilla y dije, por favor, mirar al niño. Y muy profesionalmente, que eso siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, en Cagüeñes directamente cuando llegó no la primera analítica, porque no llegó completa, con el primer parámetro que ya estaba totalmente descompensado, dijeron, tiene una infección, sabemos que es una bacteria, vamos a poner los 3 antibióticos ante la duda. Le pusieron también vitamina K, le pusieron adrenalina, sabían que el corazón iba a trabajar, y se puso completamente morado. En los 5 minutos que se tardó se puso completamente morado, las manchas crecieron por todo el cuerpo, aparecieron por todo el cuerpo, y nos derivaron luego a la UCI pediátrica de Oviedo. Y ahí en la UCI, yo siempre lo cuento así, no sé exactamente si fue así porque ahora ya tengo tal, pero yo en mi cabeza lo tengo así porque para mí quedó así grabado. Recuerdo perfectamente recorrer el pasillo, entrar en la UCI y un médico llegar y decirme, mira, tu hijo tiene una infección por meningococo, tenemos que actuar ya. Si tarda un segundo más, puede que tu hijo no viva. Lo dejé en sus manos, confiamos ciegamente, y hicieron todo exactamente como se tenía que hacer por el libro. Le salvaron la vida, solo que es cierto que estuvimos primero 3 o 4 días un poco en vilo, porque yo realmente, como no soy del gremio de la enfermería o de la medicina o de la sanidad en este caso, no sabía el alcance de todo esto. Sí es cierto que yo tuve un impulso de decir, bueno, es grave, pero mi hijo va a salir adelante. No sé cómo, pero va a salir adelante. Y nada, los 4 primeros días estuvo ahí un poco en riesgo su vida, pero bueno, finalmente nos dijeron, bueno, parece que la cosa se está encaminando, pero nos empiezan a preocupar un poquitín las extremidades. Entonces fuimos poco a poco recuperando, como quien dice, todos los órganos, porque lo que tuvo Mael es una sepsis generalizada en todo el cuerpo. Entonces, claro, al estar afectada toda la sangre, yo buscábamos un poco en internet y preguntamos si se te abre el abanico de todo. O sea, puede acabar en una ceguera, en una sordera, daños neurológicos, amputaciones. Entonces decías tú, no hay algo que pueda quitar de la ecuación, no hay algo que pueda, no sé, evitar, salvar, para agarrarme a algo. Dijeron, es que es una sepsis generalizada. Tu hijo de hecho tiene púrpura fulminante, que la misma palabra lo dice, fulminante. Hay niños que tienen la desgracia de que en pocas horas... ¿Y eso es una enfermedad? O sea, ¿esa bacteria actúa en los niños o en los adultos también? No, bueno, que hasta donde yo sé, que bueno, claro, como llevamos 4 meses tampoco es que sea yo muy experto en eso sí que sabe mucho más mi mujer, pero creo que no está nadie libre de esto. Sí es cierto que hay una probabilidad muy, muy, muy baja. Lo de Mael fue demasiada mala suerte porque es un niño, insisto, vacunado, sano. ¿Y es una bacteria que se coge en algún sitio? Por lo que yo leí un poco también, hay una población, sobre todo adolescente, que la tienen en la zona nasofaringea, y se puede transmitir un poco, pues bueno, por fluidos, Entonces, eso, ya que no se sabe tampoco. No, como hay tan pocos casos, en este caso por suerte, como hay tan pocos casos, está un poco pues todavía que no se sabe muy bien de dónde puede venir. Y nada, luego, pues eso. ¿Y después de esos 3-4 días es cuando os dicen la posible solución? ¿O? No, a los 3-4 días nos dijeron, parece que está todo bien, pero ahora nos preocupan mucho las extremidades. Lo que tenemos que hacer es esperar a que la zona vaya delimitando, porque bueno, obviamente Mael, con todo lo que peleó, con toda la medicación y todo lo que trabajó su cuerpo, digamos que se dañó al mismo. Entonces lo primero que dañó fue pues las partes más distales, ¿no? La zona de los pies y la zona de las manitas. Entonces al principio nos dijeron que teníamos que esperar a que delimitase.
Delimitar significa que había partes moradas que podían revertir y recobrar la vascularización, y otras partes que a lo mejor podían aumentar o disminuir. Entonces estuvimos más o menos 15-20 días, no recuerdo ya, 15-20 días esperando, y a los 20 días nos dijeron, mirar, tenemos que intervenir. De cómo estaba, obviamente, que es algo que siempre decimos, de lo que partíamos a lo que tenemos, obviamente suena un poco a lo mejor brusco decirlo, pero yo creo que lo hubiese firmado cualquier familia, porque es que partes de la nada, de no tenerlo. Entonces nos dijeron, tenemos que amputar las manitas y los pies. Hay que tomar una decisión y bueno, hay que firmar un papel y autorizar pues, que se haga esa operación. ¿Qué pasa? Que nosotros psicológicamente no podíamos tomar esa decisión sin tener una segunda valoración. Lo decimos siempre, ni mucho menos porque no tuviésemos fe o no confiásemos, al revés, insisto, lo vamos a decir, lo vamos a repetir, se actuó de manera espectacular, increíble, no nos podemos quejar de nada, al revés, lo hicieron todo de libro, incluso mejor, sí. Pero claro, necesitas una segunda valoración. Entonces, bueno, movimos un poco los papeleos por tema de contactos y tal, nos dijeron de ir a La Paz. Y nada, cuando llegamos a La Paz, obviamente, corroboraron lo que nos habían dicho en Oviedo, en el UCA. Y nada, llegamos de lunes, el martes lo prepararon todo y, si no me equivoco, el jueves entramos a operar. Se hizo todo muy rápido, digo muy rápido porque, claro, según te dicen que tienen que amputar manos y pies, esperas una operación muy larga. Fueron 4 horas. ¿Él era consciente de eso? O sea, ¿se lo dijiste? No, de momento no. Él estaba bastante aturdido, sí que preguntaba, pero estaba todavía con la medicación como... No era consciente. Él preguntaba, ¿por qué voy en ambulancia? ¿Por qué tal? Entonces siempre decíamos, bueno, porque vamos, lo normal, ¿no? Porque estamos haciendo un viaje, es la ambulancia del tío, que lo llevó el tío en la ambulancia. Intentabas un poco como, pues eso, jugar con él, ¿no? O sea, adornárselo un poco. Y nada, el jueves llegamos, hicieron la operación, salió todo bien también. Y nos dijeron que obviamente, después de amputar, que para mí ese fue el día, por decirlo así, ese día fue el que toqué fondo, porque encima, entré con él y claro, le tienes que contar que va a entrar en una nave espacial, que va a salir todo bien, que no se preocupe, y él entraba riéndose. Entraba con las manitas y los pies vendados y riéndose. Y diciendo que iba a correr con la nave para marearnos, Y nada, luego a partir de ahí, lo bonito de esta historia es que a partir de ahí Mael... no se rindió, o sea, siguió hacia adelante con todo. ¿Cómo reaccionó cuando, una vez operado? Él no era consciente porque estuvo en todo momento vendado. Él tenía las manitas, las manitas no, los brazos hasta el codo vendados y las piernas vendadas. Entonces él no era consciente de que no tenía manitas y pies. Sí es cierto que llegó un momento que nos dijeron, tenéis que ir preparándolo, tenéis que ir viendo un poco cómo le contáis la historia. Y un poco hablando con profesionales, con asociaciones, nos fueron diciendo, tenéis que ir contando pues, los típicos cuentos en los que hay amputaciones, pasan cosas. ¿Qué pasa? Que yo lo veía, no me terminaba de convencer. Dije, jolín, Entonces, tuvimos la idea de que precisamente el viernes, antes de que sucediese todo esto, íbamos a ver la película de Cómo entrenar a tu dragón, que salía en live action. Y dijimos, ya está, es su película favorita, coincidencia que en esa película salen personajes amputados, entonces se lo vamos a contar. Y todavía tengo la imagen de hacer el cuento, imprimirlo, y llevárselo en folios, porque no nos daba tiempo obviamente a editarlo, y se lo contamos, y cuando llegábamos a la parte en la que recibía había peleado con el dragón y perdía las extremidades, miramos su cara, y su cara era en plan de, vale, ¿y qué pasó? No tengo brazos ni pies, pero ¿qué pasa? Y entonces en la siguiente hoja aparece con manos y pies de robot. Y entonces coge, nos mira y dice, ¿y cuándo voy a tener esas manos y esos pies de robot? Vaya guay. Y desde ahí hasta ahora no hay un ápice de tristeza, un ápice de dolor, un ápice de queja, de comparación, de nada. Fue un camino de rosas desde las amputaciones. De rosas, obviamente, entendiendo de rosas que dentro de la gran gravedad nos lo puso todo muy fácil. La verdad es que los niños... precisamente porque están aprendiendo y porque están descubriendo la vida, quizá normalizan todo o las cosas que pasan forman parte de su vida, con lo cual es más complicado, no es como nosotros que ya tenemos prejuicios sobre todo y entonces tenemos unas expectativas creadas sobre todo, ¿no?
A mí la pregunta que me surge es, vosotros, o sea, en todo ese proceso, además de lo que implica tomar decisiones, o sea, tener un hijo, pues eso, en riesgo Sí, de vida o muerte, todo eso, ¿de dónde sacabais el tiempo para hacer todo esto? Porque ponerte en contacto con cosas cambia tu vida. ¿Cómo cambió vuestra vida desde que vuestro hijo está enfermo? A ver, la verdad que nosotros nos repartíamos muy bien las tareas. O sea, tanto mi mujer como yo, como la familia, como toda la gente que nos ayudó, porque es que no puedo nombrar una asociación porque se fueron muchas y gente totalmente desinteresada que nos quiso ayudar. Pues sacábamos tiempo, pues mira, los 10 primeros días, como estaba en coma inducido, no estábamos allí con él porque tampoco hacíamos nada y como estaba saliendo todo también y confiábamos ciegamente en los médicos, que además sabemos de primera mano que no lo dejaron solo en ningún momento, en esos 10 primeros días fuimos preparándolo bastante, fuimos intentando adelantar. Pues eso, para nosotros obviamente en aquella época, bueno, parece que fue hace mucho, pero en aquel mes a mí, por ejemplo, me motivaba mucho pensar en cómo iba a aprender a caminar otra vez. Yo nunca pensé que mi hijo iba a morir. No lo quería pensar. En mi cabeza no entraba. Bueno. No lo iba a pensar. Y o sea, no porque no era justo por él. O sea, no era justo. Entonces yo, pues eso, fuimos un poco intentando adelantar. Yo, mira, va a salir sin alguna manita o sin algún pie, pero va a salir adelante. Entonces intentabas un poco, pues eso, pensar en tema de prótesis, cómo iba a aprender a caminar, buscabas ahí un poco la motivación en saber que ibas a ir adelante. Y ibas buscando, pues eso, pequeños huecos, nos íbamos turnando, la mamá a veces estaba de noches, yo durante las noches, pues obviamente como no podías a veces conciliar el sueño, ibas adelantando el cuento, ibas viendo un poco, pues previendo un poco lo que toda la gente que había pasado en una situación similar te iba ayudando a prever y a trabajar. Entonces te iban diciendo, pues mira, cuando se ven las manitas y los pies tienes que contárselo, después aprender a caminar. Entonces íbamos un poco, pues eso, preparándolo lo que iba a venir, que a la vez nos motivaba porque era pensar en que había salida y que íbamos a salir de aquello. ¿Cuánto tiempo hace que le operaron? A ver, el meningococo lo contrajo el 5 de junio, bueno, el 6 de junio fue cuando, la madrugada... Vamos, sí, fue en 4 meses. A ver, parece que fue hace mucho, pero es que llevamos 4 meses muy, muy, muy intensos. De hecho, bueno, eso son 4 meses y a veces nos asusta lo rápido que estamos yendo, pero es que es Mael que nos está obligando a ir tan rápido. Al principio nos decían que íbamos a estar de hospitales hasta noviembre. Y sin embargo, a finales de julio, principios de agosto, nos dijeron que si queríamos ir a casa para bueno, realizar las curas en casa y todo eso. Y claro, decías, pero si hace 2 meses no estaba aquí, me estás diciendo que ahora podemos ir a casa. Y nos dijisteis que hasta noviembre. Entonces, fue él el que desde el principio llegó a casa, pasó agosto en casa, estuvo feliz. Insisto, llegó a casa, lo posamos, o sea, yo tengo la imagen de llegar, posarlo allí en casa, no creernos todavía que estábamos en casa y decirle, Mael, nos vamos a cambiar, venimos ahora, pequeñín, porque tenemos una casa de 2 plantas y a los 2 minutos estaba arriba jugando con los coches, recién amputado, con puntos en las manos y en los pies y había subido las escaleras. Cuando las escaleras era algo que nos preocupaba porque nos habían dicho, bueno, el tema de escaleras hay que adaptarlas, o sea, nos va dando soluciones a cosas que nosotros, como decías tú bien antes, al ser adultos vamos poniendo como inconvenientes. Entonces, el tema, por ejemplo, de beber agua, nos preocupaba mucho cómo iba a beber agua. Lo mismo, miramos tazas adaptadas, en terapia ocupacional nos ayudaron mucho, nos hicieron adaptaciones. Le pusimos un vasito de goma con asas y al apretarlo se le dobló y le cayó. Entonces dijo él, ¿por qué no me dais un vaso como siempre? Normal. Entonces le dimos un vaso de cristal y a día de hoy todavía no rompió ni el vaso, o sea, ningún vaso de cristal. Lo coge perfectamente con las manos y bebe agua. Entonces es él el que va dándote soluciones a los problemas que, insisto, como muy bien decías tú antes, nos ponemos nosotros en la cabeza. ¿Y vuestra vida? ¿Habéis tenido que cambiar trabajo? Lo que se hace habitualmente, costumbres... Sí, no, pues, a ver, a día de hoy tenemos la gran suerte que de momento estamos los dos de baja. Y a mí personalmente también lo digo y lo diré, me pusieron las cosas desde el minuto 1 muy fácil en la empresa, en el trabajo. Yo, bueno, trabajo en una empresa privada, Nerea, bueno, como ya se sabe, es enfermera, pero a mí, por ejemplo, personalmente en mi trabajo yo tengo que agradecer también que me pusieron la alfombra roja desde el minuto 1. Me dijeron, Pablo, haz lo que tengas que hacer. Entonces ahora mismo
digamos que no nos cambió mucho la vida de momento porque estamos los dos de baja, podemos dedicarle tiempo al crío y estamos dedicados, pues eso, el 100% a él. Entonces, de momento, no nos cambió mucho la vida. Obviamente cambiará pues cuando Nerea empiece a trabajar, cuando yo, bueno, estamos mirando a ver un poco si me reincorporo, si no me reincorporo, si cogemos una ayuda que hay, que es una ayuda que se llama CUME, que es para cuidado del menor, porque bueno, nuestra idea es, a día de hoy, obviamente, económicamente no necesitamos ninguna ayuda, que también quiero contar aquí que hay mucha gente que ya económicamente se ofreció a ayudarnos, sí. totalmente sin pedir nada a cambio, o sea, gente incluso que no conocíamos, o sea, gente anónima. Y claro, es un tema que a mí personalmente me da mucha vergüenza porque por suerte a día de hoy con el sistema sanitario que tenemos nos lo están dando todo hecho de momento. Sí es cierto que el día de mañana tampoco somos ciegos y Mael va a necesitar 4 prótesis, estamos hablando de una. Claro. Y por ejemplo las prótesis de piernas, por decirlo de alguna manera, no son tan caras, pero las prótesis de manos, pues las prótesis mioeléctricas, estás hablando de 70.000 euros. Ya. Entonces sí que tenemos que ir, pues eso, estamos planteando el tema de hacer una asociación. El día de mañana, si podemos, hacer una fundación e ir poco a poco, lo que te decía antes, ir un poco viendo qué vamos a necesitar, porque vamos a necesitar una inyección económica, o Mael va a necesitar una inyección económica muy importante. También estamos intentando tocar pues alguna casa comercial de prótesis, a ver si tema de patrocinios, tema de, bueno, por eso estamos un poco iniciando el proceso de visibilidad. Claro, la verdad es que el hecho de que, bueno, que os hayáis decidido a dar visibilidad a vuestro caso, puede ayudar a mucha gente que quizá, pues eso, tiene otras dificultades y económicamente, o bueno, o que el caso de sus hijos pues sea diferente y un poco más complicado. Bueno, dices que no necesitáis ayudas, pero a nivel burocrático, me contabas fuera de micrófonos, pues eso, con el tema de la escolarización, tal. ¿Con qué dificultades os estáis encontrando ahora mismo? A ver, ahora mismo ya están resueltas. Queremos pensar que ya están resueltas. Bueno, pues os habéis encontrado... Pero bueno, el tema burocrático es lo que te digo. Por ejemplo, el tema del colegio. Obviamente cambió, llevábamos un año debatiendo la mamá y yo a qué colegio llevarlo, y cuando lo tenemos decidido nos pasa esto. Entonces obviamente tenemos que dar un cambio de rumbo, tenemos que buscar un colegio adaptado y llevarlo a un colegio adaptado donde por desconocimiento pensabas que obviamente te iban a dar facilidades a nivel burocrático, no a nivel personal, porque todo el mundo, obviamente en persona, cuando llamas a la consejería, todo el mundo quiere hacer, pero a nivel burocrático te encuentras trabas y papeles que tienes que realizar para simplemente realizar un cambio de colegio, de un colegio que no estaba adaptado a un colegio adaptado para tu hijo. El tema de la discapacidad, lo mismo, nos llegó la tarjeta de la discapacidad y llegó con errores, porque no habían valorado cosas que tenían que valorar, teníamos que volver a meterlo por el registro. ¿Y eso de quién depende que, o sea, esos errores, bueno, a nivel de responsabilidad, ¿de quién depende? Pues obviamente del organismo que lo lleva, quiero decir, no sé si no quiero nombrar la persona, no sé si es una persona física, pero me imagino que sí, que alguien haya cometido un error y lo que te digo, en la tarjeta de Mael, por ejemplo, pone que no necesita ayuda a la movilidad y que no se le valora el baremo de movilidad y que no tiene necesidad de tercera persona. Y entonces nosotros llamamos y dijimos, vamos a ver, primero que es un niño de 3 años Ya. y segundo que es un niño que no tiene ni manos ni pies. Entonces, necesidad de tercera persona, me lo podéis revisar. Y dijeron, no, es que esto obviamente está mal, 1000 perdones, tal, porque además tiene una discapacidad del 75%. Entonces, no, esto es una cosa que está mal, tenéis que volver a meterlo por el registro. Y dijimos, ¿pero qué metemos? Porque ya está todo metido, tenéis todos los informes, tenéis todos los papeles. Y dijeron, no, tenéis que hacer otra vez simplemente un papel firmar que lo queréis volver a solicitar. Y digo, pero eso no lo podéis hacer a nivel interno. A ver, movemos cielo y tierra por nuestro hijo, pero darnos alguna facilidad. O sea, si el error es vuestro, insisto, no sé si personal, burocrático, que se traspapeló un papel, volver a hacerlo, que no os cuesta nada, no os hagáis a nosotros ir otra vez a firmar un papel. Luego lo mismo, la ley de dependencia, es que llevamos 3 cosas hechas y las 3 hubo que dar vueltas. La ley de dependencia nos dijeron en un primer momento que era una lástima que el niño como tiene más de 3 años, que hay una lista de espera de entre 1 y 2 años. Vale. Y nos dijeron, no os preocupéis porque todo es con carácter retroactivo. Y dijimos, pero si ahora a nivel económico no podemos hacer frente a cualquier gasto,
lo tenemos que adelantar y a lo mejor no lo tenemos dependiendo de cuánto sea la cantidad. Y insistía, no, pero no te preocupes, que es con carácter retroactivo. Entonces nada, la ley de dependencia ya está pedida, pero no se sabe cuándo va a llegar. Puede llegar en 6 meses, en 1 año, en 2. Entonces bueno, sí que son trabas que obviamente nos estamos encontrando nosotros y que otra gente se encontró mucho antes que nosotros. Entonces sí que nosotros queremos, obviamente, pues pelear para que obviamente, ya que tienes una desgracia, porque esto es una desgracia obviamente que nadie quisiera tener, que por lo menos te den alguna facilidad. A nivel social, ¿habéis notado reacciones en la gente? ¿Qué reacciones notáis, pues eso, cuando estáis en sitios, cuando vais a...? Sí, a ver, obviamente el tema de las miradas es un tema que, bueno, mucha gente lo comenta y nos pregunta. A ver, miradas sabemos que vamos a recibir. O sea, es imposible no mirar a un niño tetramputado y no tener algún tipo de reacción. ¿Qué queremos nosotros lograr ahora con esta visibilidad? Que la gente lo vea. Mira, pongo el ejemplo de Luca y se va a entender muy bien. Nosotros antes íbamos a Luca a rehabilitación y los primeros días eran miradas de pena. Ay, pobrecito, ahora no va a poder caminar, tiene limitaciones. Y como siempre entramos jugando, porque Mael lo que necesita ahora es jugar y verlo como un juego, el aprender a caminar, los brazos y piernas de robot. Ahora, como la gente ya nos va un poco conociendo ahí en el Luca, la gente ve a Mael, lo ve feliz y transforma la mirada de pena en alegría. Entonces, obviamente, eso es lo que queremos un poco conseguir con todo esto, que no lo vean como un niño con limitaciones, que no lo vean como un niño discapacitado, que sabemos de sobra que lo es, no hace falta esconderlo, pero que le correspondan con lo que él está dando al mundo, como quien dice, está dándole una sonrisa. Entonces, queremos que les correspondan con una sonrisa porque sabemos de sobra lo que hay, pero él está mirándole pues eso, a la sociedad, al mundo, a la gente con una sonrisa. Entonces, lo que queremos es transformar que la gente, tú cuando vas por la calle y miras a alguien y lo miras con una sonrisa, la gente te devuelve la sonrisa. Sí. Y eso es lo que queremos conseguir. Pero... Y eso es lo que queremos que Mael puede llegar a conseguir. Aquí lo importante es que vosotros, la actitud vuestra, bueno, aparte de que sois un equipo, porque se ve en todo el proceso y en muy poco tiempo todo lo que estáis consiguiendo, el hecho de que vosotros lo veáis así, creo que es lo importante, porque es verdad que él es el protagonista, él es el que tiene esa energía que da fuerza, pero también vuestra actitud podría ser otra. Podría ser más derrotista, pues más victimista, ¿no? Y os lo estáis tomando como padres en el sentido positivo y sacar todo lo positivo de ahí. Para normalizar, bueno, y de cara también un poco al futuro y pensando en los niños y en cómo son los niños, un poco en la sociedad que vivimos tan individualista, a pesar de que, fíjate, con todos estos que estás contando, es como muy esperanzador, porque te das cuenta que al final, cuando pasa algo, el entorno, tu círculo de influencia acaba siendo solidario y se saca un poco lo mejor de las cosas, ¿no? De cara al futuro, ¿cuál dirías que es la clave? Ya una vez en el colegio, con otros niños, ¿cómo te gustaría que fuera el entorno de él para que creciera pues eso, con toda la normalidad del mundo? Que también los educadores ahí tienen una labor importante. Mira, yo por ejemplo, lo que estamos consiguiendo, que te decía antes en el Luca, es lo que está pasando con muchos niños. Yo por mi profesión, que bueno, ya te comenté antes, soy maestro, muchos compañeros de trabajo de los 2 coles en los que estuve me están diciendo que los niños quieren conocer a Mael, tienen ganas de verle, tienen ganas de ver sus piernas de robot, están viéndole ya como una especie, por así decirlo, de héroe. Entonces eso es lo que estamos consiguiendo, eso es lo que queremos conseguir y lo que estamos consiguiendo. Que al principio de esta historia era un niño con lo que te decía antes, ¿no? Con limitaciones, que no podía hacer ciertas cosas o que no iba a lograr X, y sin embargo ahora la gente, los niños, quieren conocerle, quieren verle. Entonces, ¿con qué sueño yo? Pues yo sueño con que Mael, cuando empieza el colegio, pues todos los niños estén orgullosos de tener a Mael en clase. No porque sea mi hijo, ni mucho menos, sino porque la alegría de decir, tengo un niño que venció a un dragón y que viene conmigo a clase, y yo soy su compañero, y yo lo voy a ayudar, porque obviamente necesitará ayuda con ciertas cosas el día de mañana. Y eso yo creo que solo se logra dando visibilidad, porque al final la visibilidad te ayuda a normalizarlo. Y, insisto, la palabra normalizar es muy ambigua, se puede analizar desde muchos contextos, pero todos sabemos lo que hay,
todos sabemos con qué va a vivir y todos queremos tirar pues hacia adelante con él y seguir con el camino que él inició. Fíjate que otra cosa que me surge es en esta edad, además, y ahora que estamos hablando pues, de las adicciones a la tecnología, de tal, un niño tan pequeño que tiene el reto de pues los que está teniendo él, ¿no? Que es mucho más de lo que tiene un niño normal, que está sano, como su hermano, por ejemplo. Su inteligencia emocional y sus capacidades, o sea, precisamente por esa dificultad, están cambiando. Va a ser más fuerte probablemente que otros niños a nivel de resiliencia, a otros niveles, ¿no? Y por tu trabajo, ¿cuál dirías que es nuestro reto como padres, independientemente ya de lo que es Mael, como padres para nuestros niños? O sea, ¿en qué tenemos que fijarnos o qué tenemos que apoyar o potenciar con nuestros hijos o con vuestro hijo que está en ese entorno? Pero eso, como padres, ¿qué deberíamos hacer para que nuestros hijos crezcan? A ver, lo primero es tener claro que tú eres el ejemplo para tus hijos. O sea, eso si no lo tienes claro y no partes de esa base, lo tienes muy complicado. Si no te crees de verdad cómo eres tú y lo que le tienes que enseñar a tu hijo, partiendo de esa, o sea, si no partes de esa base es imposible. Yo llevo 11 años siendo profe y yo, que siempre me dicen que soy una persona, pues eso, muy, muy analítica y muy simple, yo intento resumir todos los valores en uno solo. Y siempre se lo cuento a los peques y siempre que me paran dicen: Pablo, siempre me acuerdo de eso que me dijiste. Yo me quedo con un valor que es la empatía. Porque para mí la empatía engloba todos los valores. Tú, si quieres que la gente te trate bien, tienes que tratarlos tú bien. Si quieres que la gente comparta contigo, tú tienes que compartir. Si quieres que Mael sea feliz, tienes que estar feliz con él. Entonces yo lo resumo todo al final a la empatía. Es un valor obviamente muy amplio y es muy difícil trabajarlo, pero nosotros, humildemente, no me gusta nada dar consejos porque llevo 11 años intentando dar consejos a las familias, a veces funciona y a veces no. Ahora sí es cierto que desde hace 3 años que nació Mael, tengo una mirada también diferente porque soy padre, no solo maestro. Y antes me resultaba muy fácil decir a los padres: trabaja la empatía. Claro, ahora ya estoy desde otro punto de vista. Yo soy padre, aparte de maestro, entonces se me juntan, pues eso, al nivel profesional y a nivel personal. Pero yo creo que la empatía es uno de los valores que se deben trabajar desde el principio. El enseñarle a los niños, simplemente que los niños vean los vídeos de Mael, que hay subidos en Instagram, por ejemplo, que normalicen que se ponga unas prótesis, que no tiene piernas, que no tiene brazos. Al final eso ayuda a tener empatía y ver cómo se puede sentir él, si lo miras es con una mirada de rechazo o de tristeza. Ahora está muy de moda otra vez el tema del bullying, ¿no? A mí es una cosa que llevamos peleando los profesores durante muchos años. El bullying es muy, muy, muy complicado atajarlo porque lo que decía antes, el bullying viene de arriba, viene de las familias, viene de educar a tus hijos en valores que son a veces muy complicados trabajar porque, insisto, no te los crees ni tú. Entonces, ¿cómo lo vas a querer trabajar con tus hijos? Yo con lo que sueño, por eso me preguntabas antes, ¿con qué sueño? Pues que al final seamos una sociedad más empática. ¿Qué es lo que sueño ahora con mi hijo? Que nuestro hijo, o lo que soñamos, que sea ejemplo para los demás, que sea ejemplo de superación, que se centren en lo importante, que simplifiquen al final, ¿no? Que no estén preocupados de si tienen un móvil o no lo tienen, si les llega el wifi, si no les llega, y que vean, mira, ayer precisamente subimos un vídeo de Mael abriendo un yogur y la gente alucinaba en colores y hay un mensaje, mira, no tengo el teléfono aquí, pero me encantaría leerlo, pero bueno, por resumir me decía una mamá: no sepas lo que le está ayudando a mi hija de 15 años ver que un niño de 3, su única preocupación y su única alegría es abrir un yogur con los dientes y dároslo para que lo toméis. Entonces, gracias por ayudarnos a las familias a ver las cosas desde este punto de vista. Entonces, ese mensaje, insisto, de una persona anónima también, dices: mira, estamos logrando lo que queremos. Entonces, claro, llegó a una persona, a 2, a 3. Queremos que el caso de Mael llegue a toda la sociedad. O sea, lo único que pedimos es visibilidad para que vean que podemos ser mejores, que de todo lo malo se saca algo bueno y que al final tienes que tener actitud positiva porque no te queda otra.
y a vosotros como padres y como pareja, porque claro, una cosa así es lo que te comentaba, ¿no? Yo conozco casos en los que pasan cosas a los hijos o hay dificultades y eso o te une mucho o puede incluso llegar a romper la pareja o uno de los dos no puede, y está claro que vosotros dos sois un equipo, aunque tú tengas más visibilidad que tu mujer, pero bueno, al final es un trabajo de los dos. Como pareja, ¿cómo lo habéis afrontado? A ver, yo me quedo con una frase que dije desde el minuto 1, cuando nos vimos en el Luca totalmente desbordados todos, no solo Nerea, mi mujer y yo, toda la familia y todos los amigos. Dije, mirad, tenemos que hacer una cosa. Cada uno, a partir de ahora, hasta que superemos todo esto, tiene que hacer lo que siente en cada momento. Si alguien necesita ir a un baño y gritar, o dar un puñetazo, o ir a hablar con alguien, o lo que sea, hay que respetarlo y tenemos que entenderlo. Entonces, eso es una frase que intentamos repetirnos todos los días, ¿no? Si tú necesitas hablar, vamos a hablar. Si necesitas llorar, vamos a llorar, o permíteme mi espacio para llorar. Entonces, con esa frase hasta ahora, yo creo que nos ayudó. Claro, llevamos 4 meses. Es muy poco tiempo. Mucha gente nos dice, jolín, qué bien lo lleváis. Tenemos momentos, lógicamente. Sobre todo lo que hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? Las noches y veces que son interminables, son duras, te cuesta conciliar el sueño, por mucho que sepas la teoría, al final en la práctica no lo consigues a veces llevar esa teoría. Pero yo creo que esa frase a nosotros nos está sirviendo y sobre todo hablar mucho las cosas. Decir cómo te sientes, decir qué necesitas, decir cómo estás. Y además sin tapujos, decir, mira, me acaba de entrar un bajón, necesito llorar, necesito tal, o ¿qué te pasa? No, es que no quiero exteriorizarlo porque te pongo triste, tal. Exteriorízalo. Y si veo que yo a lo mejor no puedo ayudarte en ese momento, te lo digo, oye, mira, Nerea, ahora mismo no podemos hablar de esto porque yo no puedo. Lo hablamos por la tarde o por la noche o en otro momento. Pero hablar las cosas. Yo soy férreo defensor, yo soy una persona un poco impulsiva a veces, meto la pata muchas, pero sí que defiendo el decir las cosas. Decir las cosas, no voy a decir cómo las piensas, obviamente, porque hay veces que hay que quejarse, pero sí hablar las cosas, en pareja, con los amigos, con la familia. Yo, bueno, con mi madre y con mi hermana pues hablo muchísimo y hablamos pues eso, de los momentos que lloramos, de los momentos que estamos tristes, de los momentos que necesitamos llorar, y lo hablamos sin tapujos porque, insisto, vuelvo a la primera frase, entendemos perfectamente que hay que pasarlo cada uno de la manera que pueda, respetar esa manera que yo, por ejemplo, mi madre ve los vídeos en Instagram y siempre se echa a llorar, y yo le digo a mi madre, mamá, yo cuando lo subimos a Instagram es para ver el lado positivo, y decía, no, sí, yo lo veo, pero me emociona verlo, me emociona ver que ya está empezando a caminar, me emociona ver que ya está abriendo la tapa de un yogur, me emociona ver que ya está jugando con el hermano y que no se compara de manera negativa, al revés. Dice, mi hermano tiene 1 añito y ya camina, y yo no, al revés, quiere caminar antes que su hermano. Y entonces a mi madre me lo dice siempre, y dice, jolín, es que no pasa nada, mamá, llora, no pasa nada. Luego intenta, cuando llores, quedarte con lo positivo. Está claro, bueno, yo creo que es lo que te decía antes, ¿no? Que siendo pequeños, que es como para él su cuerpo es eso, o sea, es lo que tiene y es con lo que va a crecer, y con que probablemente lo viva de una manera mucho más diferente que si hubiera pasado de adulto, porque yo estoy convencida de eso, de que en esta vida, para tener esa actitud, es necesario seguir siendo niño aunque nos hagamos mayores, y el mantener ese niño, eso, a pesar de que tengamos 40, 50, 60, incluso 80 años, la esencia que es importante para eso, para ser, bueno, aparte para ser empático también. Pues no sé, Pablo, no sé si quieres decir algo más que se nos haya quedado, que se me haya pasado. No, nada, bueno, mira, ya una cosilla, ya que lo decías tú antes, nosotros con el tema de las redes sociales y dar visibilidad, al principio éramos muy reacios. A mí me daba mucho miedo, sobre todo, no el que dirán por mí, ¿vale? No lo que me diga la gente, porque hasta ahora, por suerte, que se pueda ver de otra manera que no es la que queréis eso vosotros. Es lo que quiero. ¿No? Yo a mí lo que nos reconforta, siempre hablo en individual porque estoy hablando, pero bueno, hablo en nombre de la mamá también, y de Mael. Lo que nos reconforta es ver que todos los mensajes, que la gente está captando el mensaje, que la gente está captando que lo hacemos por una cosa positiva. Pues que están viendo cómo se supera Mael. Es que yo creo que eso se nota. Cuando eres auténtico y lo estás haciendo de verdad, y
es que hay mucha verdad en vosotros, entonces es imposible que no llegue y que no se transmita como es realmente. Pues es el único miedo que teníamos de que a lo mejor en un futuro Mael dijese, jolín, yo prefería haber estado en el anonimato, no ser tan... no quiero decir famoso, pero bueno, no ser a lo mejor conocido y estar tranquilo y en mi mundo, que a lo mejor tener esa difusión que me quisieses dar en su día. Obviamente se lo explicaremos y le diremos cuál es el motivo y se lo explicaremos que lo tuvimos que hacer porque a nivel económico obviamente vamos a necesitar un impulso, insisto, el día de mañana, porque nos ayuda también a nosotros a exteriorizarlo y porque el tercer punto importante era lo que dijiste tú antes. Hay muchas familias, a mí todavía el otro día me habló una mamá que está pasando ahora por una situación similar con su hijo en Barcelona y me llamó y me dijo, mira, ver ahora mismo lo que pasasteis, ver a Mael y ver que yo estoy pasando por la misma situación, me ayudó. ¿Por qué lo hicimos eso también? Obviamente porque nos sentimos un poco en deuda con la gente que lo hizo con nosotros, que nos ayudó, que nos guió, que nos ayudó a salir hacia adelante y que nos dio sabios consejos con todo. Con pensar en las amputaciones, tema de motivación, tema de lo que iba a pasar, ir previendo cosas que podían pasar. Entonces es un poco lo que queremos haciendo un poco la asociación y ojalá la fundación el día de mañana. Y yo estoy segura de que él va a vivir eso desde dar visibilidad con su ejemplo a gente de todas las edades, no solo a niños, pero a gente de todas las edades que estén pasando por algo parecido o que se pueda asemejar de alguna manera, ¿no? con la dificultad que eso tiene. Pues, hubo un mensaje también, perdona, hubo un mensaje, es que fue muy emotivo también. Una mamá me lo mandó hoy precisamente antes de venir aquí y me dijo muchas cosas, pero lo importante me dijo, mira, tengo una hija adolescente de 16 años y está enganchada a vuestro Instagram y a vuestro TikTok porque está viendo de verdad lo que es importante en la vida. En plena adolescencia, que yo tengo que te voy a contar que no sepas, ¿no? Que tengo sí. Ahí, pues eso, un conflicto que hay veces que no sé solucionar, el que mi hija entre en TikTok o en Instagram y vea, en este caso fue el vídeo de Mael abriendo el yogur, que al final la vida es súper sencilla y hay que valorar las cosas sencillas y simples, me estáis ayudando mucho. Entonces, eso, insisto, se está entendiendo y es lo que queremos que es que damos que por supuesto muchas cosas que no son que son regalos que tenemos en la vida y que no los valoramos porque forman parte de la normalidad, pero como dices tú, yo que tengo hijos adolescentes y es la edad en la que te preguntas ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy viviendo? Pues hombre, encontrarte con un caso como el de Mael sí que te hace reflexionar y a lo mejor ves todas esas cosas que se pueden hacer, incluso ayudar ayudar a los demás, simple, ¿no? sí, ayudar a los demás simple. En lo que sea, porque el mundo está lleno de oportunidades para ayudar. Pues no sé, yo estoy encantada de que estéis aquí, de verdad. Muchísimas gracias por venir y para mí ha sido un regalo que estéis aquí y un privilegio. Ya seré Mael y yo ya somos amigos por los caramelos. Y ya te lo ganaste, sí. y estaré encantada de seguir viendo cómo crece. Pues nosotros encantados de que nos sigáis, lo veáis y, insisto, de que veáis siempre hay salida de absolutamente todo, siempre la hay que tener una actitud positiva y ver el lado bueno de las cosas porque además Mael eso, no te deja verlo de otra manera. Y nada, un placer estar aquí, la verdad. Podríamos pasar aquí, vamos, horas y horas hablando, pero bueno. Sí, muchas gracias. Encantados. Pues nada, hasta aquí este capítulo y nos vemos en el siguiente. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.